Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, esta hermosa mañana. Gracias a Dios por estar aquí. Un día más que nuestro Dios nos concede el privilegio, la bendición de venir a su casa y acercar nuestro pie y venir y adorar el nombre del Señor juntos. Amén. Le invito a que nos pongamos de pie en esta hora y vamos a hacer una oración al Señor para dar inicio a esta escuela dominical en esta mañana, domingo 14 de diciembre, que el Señor nos permite estar aquí. Oramos a nuestro Dios en esta mañana. Padre, gracias por tu presencia, gracias Espíritu Santo porque estás aquí con nosotros, te podemos sentir. Gracias Señor por tu fidelidad, tu misericordia, lo que tú has mostrado en nuestra vida, ha sido bueno, ha sido fiel. Gracias Señor porque podemos adorar tu nombre en esta hermosa mañana. Bendice tu pueblo, bendice tus hijos, mis hermanos que ya están aquí. Gracias Señor porque tú les concedes esta bendición de estar desde este primer momento aquí para adorar tu nombre. Mis hermanos que vienen en camino, tráeles con bien también y permite que todos juntos podamos exaltar y adorar tu santo y bendito nombre. En el nombre precioso de Jesús, los hermanos que no podrán estar aquí hoy por una causa justificada, tú lo sabes todo. Ayúdale a los que nos verán en la transmisión también. Tu nombre sea exaltado en medio de tu pueblo. En cualquier área de la iglesia donde se imparta una clase, tú seas en medio nuestro. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden pasar a sus áreas de clase los niños, los jóvenes en esta hora y vamos a conjuntar el tiempo aquí en la casa del Señor. Los adultos van a ocupar sus lugares. Gracias, hermanos. Hoy estamos en esta lección número 15 para hoy, día 14 de diciembre del 2025. Estamos en el Evangelio de Juan, esta unidad, ¿verdad?, que estamos estudiando en este día, la tercera unidad de este expositor, el Evangelio según San Juan, la lección número 15 para hoy, día 14 de diciembre del 2025. La lección se llama Jesús, el pan de vida. Jesús, el pan de vida, así se llama la lección en esta mañana. Y la verdad central dice, como el pan de vida, Jesús proporciona alimento espiritual para los creyentes. Y el versículo clave está en Juan 6:33, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aleluya, gloria a Dios. Lo leemos, si lo tienen su expositor ahí, lo leemos juntos. Juan 6:33 dice, porque el pan de Dios es aquel, sí lo tienen ahí, ¿verdad? Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esta bendición que nos concede el Señor de estar aquí. Esta mañana la lección habla sobre esta situación que existe, que mucha gente se conforma con muy poco, ¿verdad? Mucha gente viene una ilustración aquí de Lewis, un pensador, ¿verdad? Escribió que a veces las personas pierden el tiempo en cosas demasiado fáciles, demasiado vanas, ¿verdad? En la bebida, en el alcohol, en el sexo ilícito, en ambiciones, porque ofrecen una gratificación rápida, instantánea, en lugar de buscar las cosas que son eternas. Poner el ejemplo de un niño que prefiere estar jugando con lodo en lugar que le dices, te ofrezco unas vacaciones, Padre Santo, unas vacaciones, ¿verdad? En la playa. Prefiere estar aquí jugando con lodo en este momento, le llaman gratificación instantánea, ¿verdad? Prefiero estar haciendo esto rápido aquí en lugar de algo más hacia el futuro, hacia el tiempo. Y la gente se contenta con demasiada facilidad con cosas y muchas veces es así. La gente se realiza, digamos, con cosas instantáneas. Y es lo que habla la palabra del Señor aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, que es donde está nuestra lección en esta hora. Si quiere abrir su Biblia o si trae su expositor, Juan capítulo número 6, ahí habla sobre esto de contentarse con demasiada facilidad. Mucha gente, les digo, se conforma así, se contenta con mucha facilidad, y Jesús los desafía a cambiar su enfoque
de las cosas temporales, en este capítulo número 6, ahorita vamos a hablar ahí, a las cosas eternas, de las cosas físicas a las cosas espirituales. Cuando busquen lo que verdaderamente perdura, cuando busquemos lo que verdaderamente vale la pena, el único lugar donde lo vas a encontrar es en Jesús. Lo eterno es lo único que te va a traer satisfacción a tu vida. Cuando busques lo que de verdad quieres que perdure, solamente lo vas a encontrar en el Señor. Entonces, esto es algo que debe de sonar en nuestra vida y en nuestra mente y en nuestro corazón, siempre. Las cosas que son perdurables, las cosas que son eternas, solamente es lo que te va a traer paz a tu corazón, tranquilidad. Las cosas que son temporales, dijimos otra vez, gratificación instantánea, algo que inmediatamente lo recibes y ya estoy bien. No, las cosas que de verdad van a perdurar en tu vida, solo Jesús lo puede traer. Paz, gozo, amén, amor, bendición, solamente vienen del Señor. Nada que hagamos, nada de lo que yo pueda hacer me hace digno de los beneficios o del pacto del Señor. Nada de lo que tú puedas hacer. Siempre el esfuerzo humano nunca nos va a hacer merecer la gracia de Dios. Solo es su gracia infinita en nuestras vidas. Amén. Por eso la palabra del Señor nos habla que Dios cumple las promesas al pueblo de Israel, pero no perciben, ellos no lo entienden lo que está pasando allí, cómo iban a recibir la promesa de Dios, ¿verdad? Dios había cumplido ya la promesa de la liberación, lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo en nosotros, pero al reconciliarnos con el Hijo, Dios lo hace así, pero debemos de considerar en esta mañana, cuando vemos en el capítulo número 6, si usted lo tiene en la Biblia, habla de la alimentación de ¿quién? ¿Lo tiene en su Biblia? De los 5,000, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa historia que es conocida, que conocemos bien de la palabra del Señor? La alimentación de los 5,000, y ahí registra la palabra que sin contar mujeres, sin contar niños, una multitud de personas, y historia es narrada en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. En los 4 evangelios está narrado, pero solo Juan describe a Jesús como el pan de vida. La alimentación de los 5,000 está en los 4, esa historia, pero solamente el Evangelio según San Juan, que es el que nos toca estudiar en esta mañana, es el que describe a Jesús como el pan de vida, ¿verdad? Y lo resalta como un milagro poderoso, que es realmente lo que fue, ¿verdad? Jesús, hay un personaje llamado Craig Knin, algo así. Jesús no es simplemente un nuevo Moisés, no, porque es de lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Solamente estoy haciendo un paneo de lo que habla la lección, que proporciona un nuevo maná a la vida de las personas, porque la gente, ahorita que lo leamos, se va a recordar usted, ellos decían, Moisés nos dio maná, ¿verdad? Ellos nos dio maná, entonces querían lo mismo. Jesús no es un nuevo Moisés, habla la palabra del Señor, sino que Él mismo, Él es lo que el Señor ha venido a dar, lo que el Padre suministró del cielo a la necesidad del hombre. Jesús no viene a ser como Moisés, que viene a darles de comer, como Moisés que alimentó al pueblo en el desierto con maná, con codornices, con agua. Jesús no viene a ser un nuevo Moisés, Él es el pan de vida, se llama nuestra lección. Jesús el pan de vida, no venía a darles pan, Él es el pan de vida, Él es el suministro del cielo, Él es lo que el Señor envía del cielo para que la gente reciba la bendición de Dios, para suplir la mayor necesidad en el hombre. ¿Cuál es la mayor necesidad en el hombre? Alimento, paz, tranquilidad. Jesús es el único que puede venir a dar eso. Vamos a la palabra del Señor aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 22 al 26. Dice la palabra del Señor en esta hora: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos,
entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino que porque comiste el pan y os saciasteis. ¿Verdad? Es lo que les habla el Señor, ¿verdad? Les digo, este capítulo número 6, si ves usted en su Biblia, ahí está el encabezado, que es la alimentación de los 5,000. Alimentar a miles de personas. Conocemos el pasaje, ¿verdad? Todo lo que está escrito acá. Un muchachito, dice el versículo número 9, traía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Con tan poquito, alimentar a toda esa multitud, ¿verdad? El almuerzo de un niño, lo que una mamá tomó la precaución de mandarle a un niño de ahí, dice la palabra del Señor que se suministró a una multitud. Y obviamente que muchas personas buscaran a Jesús porque pues les estaba dando de comer, tenía suficiente alimento para repartir, a tal punto que dice que le sobró y no poquito, 12 cestas, dice la palabra del Señor, que recogieron de los pedazos sobrantes que quedaron de ese pequeño alimento. De eso hablamos cuando estamos diciendo en este día que mucha gente se conforma con poco. Somos de gratificación instantánea, queremos comer en vez de estar mirando la bendición de Dios y lo que Dios quiere dar a nuestra vida. Jesús hizo un llamado muy importante de atención, desafió a los oyentes y nos desafía a nosotros en esta mañana a profundizar más y a recibir más que solamente el estómago lleno. El Señor quiere bendecir nuestra vida más que solamente por lo que podamos recibir nosotros como beneficio cuando venimos a la iglesia, sino saciar nuestra alma. Dijimos, ¿verdad?, hace unos momentos que Jesús, Él mismo es el suministro del cielo para la iglesia. Él no es un pan que se viene a dar solamente, ni viene a ser un Moisés nuevo que viene a dar alimento solamente. Él mismo, Él es el suministro del cielo, lo que Dios ha enviado para saciar tu vida y tu alma en esta mañana. Aleluya. En el Evangelio de Juan, los milagros de Jesús se denominan principalmente como señales que apuntan a una nueva realidad. ¿Qué es una señal? ¿Cómo cuando vemos una señal de alto, qué significa? Que te pares, es una señal que implica algo. Cuando ves en la carretera unas curvas así, viene algo, ¿verdad? Viene algo, curvas en la carretera, un camino sinuoso que se dice, ¿verdad? Hay vueltas, hay curvas. Los milagros de Jesús son señales que apuntan hacia una dirección. Por eso es que la palabra del Señor, por eso aquí decimos que los milagros de Jesús se denominan como señales, porque apuntan a una realidad mayor que cualquier milagro específico. Que Jesús multiplicara los panes, que Jesús les diera alimento a 5,000 personas y más, ¿verdad? Porque esos eran solamente los hombres, sin contar mujeres y niños. Que Jesús multiplicara toda esa comida, todo eso, no era solamente el milagro ese, estaba apuntando hacia algo, estaba señalando hacia algo. Los milagros son señales que apuntan a una realidad mayor que cualquier milagro en específico. Señalaba a la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Estaba señalando hacia allá. Por eso es que tenemos que ver en perspectiva la palabra del Señor. Esas personas querían ese pan milagroso, ¿verdad?, que habían recibido, pero no comprendían el significado. Queremos de ese pan, y lo siguieron, lo buscaron, ¿verdad?, y anduvieron. ¿Por qué? Porque querían más de ese pan físico. Otra vez, gratificación instantánea. Querían alimentarse sin mirar lo que el Señor quería dar a sus vidas. No comprendían el significado. Vieron el milagro, pero no vieron el significado, lo que estaba hablando allí. Dice el versículo número 26, estamos en Juan 6, 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. Por eso es que me estás buscando. Por eso es que estás en esta búsqueda, ¿verdad? Y esto es algo tremendo porque conduce a esta primera palabra que hablamos aquí. Habla hacia los yo soy. En el Evangelio según San Juan están los yo soy de Jesús. Y en el versículo número 35
de Juan 6, dice, si usted tiene un highlighter ahí, puede ir marcando en su Biblia los yo soy. En Juan 6:35 está el primero que dice, yo soy el pan de vida. Él les dice, ¿verdad? Yo soy el pan de vida. Están buscando ustedes el pan. Lo leímos hace unos momentos. No encontraron a Jesús, fueron y lo buscaron y no lo encontraron. Y dice la palabra que fueron hasta Capernaum y lo buscaron. Le hallaron, dice en el 25, al otro del mar. Y le dijeron, Rabí, ¿cómo llegaste hasta acá? Vimos las barcas y no te vimos que bajaste por ningún lado. ¿Dónde andabas, verdad? Y el Señor le dijo, ¿me están buscando? Dice el 26, lo acabamos de leer, no porque viste las señales, sino porque comiste pan, porque te saciaste, ¿verdad? Y les empieza a hablar el Señor sobre, en este capítulo 6, versículo 35, y está el primer yo soy, donde dice, yo soy el pan de vida. En Juan capítulo 8, versículo número 12, está otro yo soy. ¿Qué dice? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Son los yo soy. ¿Quién es el Señor, verdad? Cuando allá a Moisés, ¿verdad? El Señor le ordena presentarse frente a Faraón. Ahí en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo número 14, le dice, tú vas a decirle, yo soy el que soy. Yo soy es el que te envía. Yo soy. Es este mismo yo soy del que está hablando. Yo soy, dice la palabra, el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. En Juan capítulo 10, versículo 9, está otro yo soy. ¿Qué dice? Juan 10, 9. Yo soy la puerta, dice la palabra, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El yo soy, el yo soy. Ahí mismo en el capítulo 10, el versículo número 11, dice, yo soy el buen pastor. Los demás hermanos, búsquenlos también, hermanos. Busquen su Biblia, abran su Biblia, ¿verdad? Busquen la palabra del Señor, márquenlo, les digo, es que esté, ¿quién es el Señor? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, ¿verdad? En Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra del Señor. En Juan 14, 6, ese no lo sabemos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dice la palabra. En Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todos esos, el Señor mismo se autodenomina cómo es, quién es Él. Él es el pan de vida, Él es, ¿verdad? Todo lo que acabamos de decir hace unos momentos. Entonces, es maravilloso saber que estas afirmaciones hablan sobre la divinidad del Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor es más que alimento. Él es el que quiere venir a alimentar tu vida, no con un alimento físico que te va a saciar en algún momento, pero inmediatamente vas a tener hambre otra vez. Sino es un alimento que nutre tu alma, que te da paz, que te da seguridad y que puedes saber que esta afirmación divina, que el Señor dice, yo soy el pan de vida. Si tienes hambre, si tienes necesidad, el Señor es el único que puede darte paz a ti y a tu corazón. Ayer yo veía no me acuerdo qué estaba viendo, pero alguien dijo que Jesús lo amaba. Dijo, yo supe que Jesús me amaba y eso cambió mi vida. Eso cambió mi vida. Y esto es algo tremendo. La hermana Roxana ha testificado que en alguna ocasión pasó por aquí y allá en el anuncio teníamos un anuncio sencillito, nada más decía Jesús te ama.
Y eso cambió su corazón. Dijo, yo quiero ir a esa iglesia porque ahí la iglesia Jesús te ama. Ella pensaba que la iglesia se llamaba Jesús te ama. No, cuando pasa con su esposo, el doctor, y le dice, pero no se llama Jesús te ama, se llama el Divino Rey. Pues yo quiero ir allí. Saber que Jesús nos ama. Saber que Jesús es el que puede saciar tu vida. Son afirmaciones de divinidad que nos dan tranquilidad. Él quiere venir a saciarte esa necesidad, esa carencia que hay en ti. El único que puede saciarla se llama Jesucristo. Por eso les decía hace un momento, ¿verdad? Las cosas temporales solamente traen paz temporal. Las cosas eternas, el único que las puede suplir es Jesucristo. Hay gente en necesidad, hay gente con sistema. Ahorita estamos en el tiempo, ¿verdad?, donde la ansiedad, la depresión son cosas que están a la orden del día, porque hay intranquilidad, porque hay inseguridad, porque no saben cómo manejar sus emociones. El único que puede llegar a la raíz de tu corazón y darte paz se llama Jesucristo. Él es el pan de vida. A la mujer, ¿se acuerdan de la mujer samaritana? Cuando el Señor le hablaba del agua de vida, le dijo, si tomas de esta agua de este pozo vas a volver a tener sed. Pero si tomas del agua que yo te doy, tú no vas a volver a tener sed. El Señor viene a saciarte, es una fuente inagotable. De igual manera es el pan de vida para ti en esta mañana. Si hay inseguridad, si hay intranquilidad en tu corazón, Él es el único que puede venir a traer paz a tu vida y a tu corazón. Aleluya. Después de que la gente empezó a ver las señales y los milagros de Jesús, pues comenzaron, como se dice, a atar cabos, ¿verdad? Los milagros de la multiplicación de los panes, pues para ellos dijeron, es Moisés, ¿verdad? Evocó ese pensamiento del maná de Dios, cómo les proveyó allá en el desierto. A Moisés habla en el capítulo, en Éxodo capítulo 16. También en el libro segundo libro de Reyes, capítulo 4, ahí habla de Eliseo, la multiplicación del aceite de la viuda. Ellos empezaron a asociar esa multiplicación con esa bendición, ¿verdad? Y dice que exclamaron en el capítulo 6, versículo número 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ellos empezaron a experimentar esa sensación en su vida y no era un mal comienzo, ¿verdad? Jesús es el cumplimiento máximo de esa profecía, pero dice la palabra del Señor que Jesús vio que ellos trataron de apoderarse de Él. La respuesta de ellos fue equivocada, dice en Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo, ¿verdad? Querían, dice la Nueva Traducción Viviente, hacerlo rey a la fuerza. Y era una afirmación correcta de Dios, pero incompleta. Él es el que podía ayudarles, Él es el que podía saciar, pero no era el total de lo que hablaba la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, que Jesús no había, la gente se empezó a dar cuenta, ¿verdad? Que Jesús no se subió a la barca con sus discípulos, ¿verdad? Lo leímos ya hace unos momentos, ¿verdad? Lo mencionamos. Aquí está el pasaje ese cuando Jesús camina, ¿verdad? Sobre el mar y dice la palabra que le dice el Señor, yo soy, no temáis, ¿verdad? Y después en el 22 empieza la lectura que hicimos. Al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Dijimos que Jesús se fue al monte, ¿verdad? Sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, no estaban sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ellos estaban buscando a Jesús, otra vez, querían el alimento, este es el que aquí está la comida, aquí está nuestra respuesta, Él es el que va a ser el próximo rey, y empezaron a querer seguirlo, otra vez les digo, gratificación instantánea, querían las cosas rápidas, querían así, sin mirar hacia dónde estaba apuntando esa señal, eso que estaba hablando y diciéndoles el Señor, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que Jesús no pareció responder a las preguntas, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que él, cuando le dicen en el 25,
Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y dice que Jesús le responde, lo que acabamos de leer también ahorita, de cierto os digo, me buscas no porque viste las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. Por eso es que me estás buscando. El Señor les habla de su realidad, ¿verdad? Les aborda con una pregunta el Señor, ¿verdad? Pero ellos no habían entendido el punto especial de lo que estaba hablando la palabra del Señor. Dice el versículo número 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aleluya. Yo creo que debemos de preocuparnos por lo que realmente importa, como habla la palabra del Señor. No era que la gente estuviera pidiéndole demasiado al Señor, era darles de comer con 5 panes y 2 pececitos, hacer algo que el Señor podía hacer. Pero no, Jesús no venía solamente a saciar su estómago, sino a saciar el alma de ellos. Ellos otra vez se satisfacieron con mucha facilidad. Como les decía hace unos momentos, quitar a un niño del barro, de está jugando con lodo allí, y decirle, vas a irte a unas vacaciones a la playa. No, aquí estoy jugando, yo estoy aquí tranquilo ahorita, ¿verdad? Una gratificación instantánea. Quieren cosas aquí rápido en lugar de ver la bendición. Ellos igual querían saciar su estómago. Por eso andaban buscando a Jesús y cruzaron el mar y hicieron, porque querían saciarse solamente. Pero la palabra del Señor habla de esto. Muchas veces nos pasa a nosotros así. Tratamos con demasiada facilidad, nos conformamos centrándonos en las cosas terrenales, en las cosas que perecen. Amén. Cuando el Señor mismo, cuando el dador de la vida está delante de nosotros, cuando el milagro de la vida está frente a nosotros, entonces debemos de comprender las señales, los milagros, lo que el Señor da a nuestra vida. El pueblo no lo comprendió, por eso el Señor les dice, ¿verdad? Dice, ustedes trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. A vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esto señaló Dios el Padre. La perspectiva de una persona, ¿verdad? Es muy tremenda. Tenemos que enfocarnos en las necesidades espirituales que tenemos, no solamente en las necesidades temporales, sino que mirar, dijimos otra vez, las señales nos anuncian hacia qué es lo que tenemos que mirar. Los milagros nos hablan eso. No es que ocurra un milagro y ¡ay, qué bueno, gloria a Dios por el milagro!, sino para qué nos está enseñando Dios ese milagro. Está apuntando hacia un lugar y tenemos que aprender a verlo. Entonces es muy importante la perspectiva con la que nosotros vemos los milagros. El Señor les habla, ¿verdad?, de que necesitamos ver la perspectiva eterna de Dios. Esta se puede centrar en la palabra de Dios en el libro de Mateo 6:31. Dice que no debemos de afanarnos qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, ¿verdad? Porque nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y dice la palabra en el 33 que en cambio busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que nuestras dificultades actuales, lo que nosotros podamos sentir como algo grande en nuestra vida, son pequeñas y no van a durar por mucho tiempo. Es algo temporal, dice la palabra del Señor. Y dice la palabra que sin embargo sí produce en nosotros un peso de gloria, amén, que ese sí dura para siempre. Entonces vamos a buscar y a ver qué es lo que el Señor quiere hablar a cada uno de nosotros en este día. La perspectiva de Dios nos hace conscientes de todo el panorama. Muchas veces les digo, ¿verdad? Nosotros vemos solamente una pequeña parte, pero el Señor en su misericordia es grande, es poderoso. Cuando nos habla la palabra del Señor, nos recuerda que las cosas eternas, en el libro de Juan capítulo 3, versículo número 13, dice la palabra, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí habla la palabra que dice que Dios envió a Jesús para revelar las cosas celestiales. Jesús viene a traer eso a tu vida.
Jesús está revelando a tu vida. No es solamente un pan como lo mencionaban ellos, como ellos lo pensaban, que era el que venía a saciarles. Por eso lo quisieron poner como rey, ¿verdad? Aquel que venía a darles toda la bendición de las cuestiones físicas, el suplirles. Con tan poquito nos dio de comer a todos. Pero el Señor es mucho más que eso. El Señor, dice la palabra, que está revelando las cosas eternas, las cosas celestiales. Él es el sello de aprobación de Dios, aleluya, a nuestra vida. Entonces tenemos que verlo de esa manera. Vamos otra vez a Juan capítulo 6, el versículo número 28 al 31. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Les dice en el versículo 28, estamos en Juan 6, 28. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado, que creáis en Él, en el que Él ha enviado. Okay. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Aleluya. Parecía que habían empezado bien, ¿verdad? En el 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Cuando el Señor les dice, ustedes me buscan porque solamente quieren saciarse, ¿qué debemos hacer? Nos recuerda ese pasaje del joven rico, ¿verdad? Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? Empiezan con una buena actitud, pero vemos en la palabra del Señor que como reaccionaron, pues no fue lo más correcto, porque empiezan a pedirle señales, ¿verdad? Sabemos que el joven rico hizo lo mismo, se fue muy triste, dice la palabra, porque tenía muchas posesiones ante recibir la respuesta que le da el Señor. Estas personas que andan buscando a Jesús, de estos personajes que estamos hablando aquí, que lo siguieron, que cruzaron el mar, 24 horas antes, unos momentos antes, habían visto a Jesús alimentar a miles de personas con casi nada, 5 panes y 2 peces. Una multiplicación, un milagro impresionante. Y sin embargo le están pidiendo aquí a Jesús más pruebas. Es lo que dice el versículo número 30, y le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Qué puedes saber? Enséñanos. Enséñanos qué. Imagínense ustedes, acababan de ver un milagro portentoso, grandísimo, unos momentos antes, y ahora siguen pidiendo pruebas. En lugar de simplemente creer en Jesús, querían esa relación transaccional de oferta y demanda, ¿verdad? Yo te demando y tú, a ver, dime, compruébame. Pero acababan de ver un milagro grandísimo, ¿verdad? Y dice la palabra en el versículo número 31 que ellos hablan de Moisés, ¿verdad? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, estoy en el versículo 31, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Fíjese, ellos estaban buscando un nuevo Moisés, alguien que les mantuviera el suministro, que les estuviera dando como el maná cada mañana recibían su porción. Cada mañana recibían su porción de alimento, cada día, y solamente te podían guardarlo del día, ¿verdad? No podían guardarlo para el siguiente día, comerlo. Así el suministro. Dijeron, hombre, pues aquí está, con bien poquito nos dio a todos. Aquí buscamos esta nueva, ¿verdad? Esta nueva bendición, y Jesús era y todavía es poderoso para hacer mucho más de lo que la gente puede pensar, pero ellos esperaban esa promesa. En el libro de Hebreos, capítulo 3, habla la palabra del Señor que Jesús es mucho más que Moisés. Vamos a la Biblia. Hebreos capítulo número 3, versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. El versículo 5 y 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ellos estaban queriendo un nuevo Moisés, pero el Señor es mucho más que Moisés, dice la palabra del Señor. Los antepasados
¿verdad? Habían sido alimentados en el desierto, recibido ese pan por el siervo Moisés, ¿verdad? Que había sido el administrador del Señor. Pero en este relato dice la palabra del Señor que en lugar de pedir más pan, deberían de haberse deleitado en el pan de vida que tenían ahí con ellos, que tenían ahí frente a ellos. Dice la palabra del Señor, justo ahí estaba el Señor frente a ellos y ellos no lo vieron. La señal que mandó el Señor para que vieran el alimento, ellos la voltearon hacia otro lado, ¿verdad? La multitud le pidió a Jesús solo una comida en lugar de creer que podían recibir el pan de vida, el pan, lo que habían recibido. Y mucha gente, como les digo, reacciona ante la presencia del Señor, cómo la gente ha respondido ante las cosas del Señor. En los evangelios se incluyen muchos ejemplos de cómo la gente responde a Jesús. Aquí los acabamos de ver. En vez de estar buscando y recibiendo ese pan de vida, dice la palabra que empezaron ellos a buscar más señales. Queremos que nos digan más, queremos que nos digan más. En el libro de Mateo capítulo 4, 18 al 22, dice la palabra que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Cómo reacciona la gente? ¿Verdad? Ante un llamado del Señor, ellos reaccionaron de esa manera. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dice la palabra del Señor. Hay otro pasaje en el libro de Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones, dice la palabra del Señor. ¿Cómo reacciona la gente ante el llamado del Señor? Hay un pasaje en el libro de Lucas capítulo 23, hay varios pasajes ahí, y dice la palabra del Señor del 1 al 4, después brincamos al 7 por los hermanos que está poniendo la lectura, pero levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevando a Jesús a Pilato, comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, y respondiéndole él le dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Y al saber que era de jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. El versículo número 24, por ahí. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pidieran. Cada uno reacciona, cada persona reacciona ante el Señor. El Señor mismo, el pan de vida, estaba ahí frente a él, frente a esa multitud, y ellos pidiendo señales. Hace un momento hablábamos sobre la mujer samaritana que le dijo, dame de esa agua. Yo quiero beber de esa agua, dame de esa agua para que se sacie mi alma.
cuando nosotros estamos frente a la palabra del Señor, que es lo que estamos haciendo en esta mañana, escuchando de la palabra lo que Dios tiene que decirnos, no es algo que ocurrió solamente hace muchísimos años, sino es una palabra actual para nosotros. Muchas veces nos preocupamos por cosas temporales solamente aquí, no que no vayamos a hacer por las cosas de la vida terrenal, ¿verdad? Obviamente tenemos que vivir, pero ¿cuál es nuestra prioridad? Cuando el dador de la vida está frente a nosotros. Que Dios nos ayude, amén, a buscar del pan de vida, de lo que el Señor quiere dar a cada uno de nosotros y alimentar nuestra alma. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Hoy vamos a ser ministrados con la comunión y vamos a pedirle al Señor que Él venga a ser en medio nuestro en este día y dar el mayor tiempo a esa ceremonia tan importante en esta hora. Oramos al Señor en este momento. Padre, te adoramos, exaltamos tu nombre.